Sócrates, uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia, nos dejó grandes conocimientos y grandes pensamientos también. No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Se cree que en la escuela filosófica de Sócrates fue donde se aplicó por primera vez el llamado método mayéutico o mayéutica, que se basa en la idea de que a través de hacer preguntas encontraremos las respuestas que se ocultan en lo más profundo de nuestra psique. Cuando hablamos de preguntas, una de las que surgen en mi mente con frecuencia tiene que ver con la competencia versus la colaboración. Desde pequeños hemos sido condicionados a que en todas las actividades que participamos hay siempre ganadores y perdedores. En los deportes unos ganan y otros pierden. En la escuela la competencia es para ganar la mejor nota. Los juegos infantiles también son diseñados para que algunos ganen y otros pierdan. Los concursos de cualquier disciplina, los primeros tres ganan, el resto pierde. En la universidad pasa lo mismo. Las mejores plazas de trabajo, solo uno consigue el puesto, decenas de aspirantes pierden. Este modelo nos ha dividido la sociedad entre ganadores y perdedores. Siempre me he preguntado por qué elegimos vivir bajo ese modelo o por qué alguien lo eligió para nosotros. Encontré la respuesta en la teoría de Darwin, cuyos postulados principales son la supervivencia del más apto y la competencia entre las especies y los individuos como la clave para la evolución de la vida. Ya tenía una respuesta, pero seguía preguntándome por qué tenía que ser así. Alguien inventó el término darwinismo social para describir nuestras sociedades. Pero si esto fuera todo, no fuera una gran cosa. Lo peor es que lo hemos aceptado como normal. Hace unos años leí sobre la teoría de juegos y por primera vez escuché el concepto de ganar-ganar. En ese momento lo arrinconé en mi cerebro porque la vida me seguía mostrando que solo unos pocos ganan y la mayoría pierden. Una realidad social que chocaba contra las ideas de justicia y equidad, pero que tenía que aceptar como inevitable. Hace unos meses comencé a compilar información para preparar una charla sobre los orígenes de la vida y finalmente encontré las respuestas que buscaba. Otra frase de Sócrates me golpeó en ese momento en la cara. Solo sé que no sé nada. Me di cuenta de que muchos de nosotros ignoramos muchas cosas importantes. Hoy quiero compartirla con ustedes y espero que les sirva para seguir investigando sobre este apasionante tema. Este es nuestro sistema solar. El Sol se mueve alrededor de la galaxia, arrastrando los planetas del sistema en órbitas que forman espirales. Se dilatan unos 200 a 225 millones de años en darle la vuelta a la galaxia. Nuestro Sol está en la mitad de su vida. Se estima que dentro de unos 5.000 a 6.000 millones de años, el Sol, después de quemar todo el hidrógeno de su núcleo, se transformará en una gigante roja. Es posible que se trague los planetas más cercanos, incluyendo la Tierra. En esa etapa, el helio se irá acumulando en el núcleo hasta llegar a un momento crítico donde el helio bajo presión hará ignición, ocasionando lo que se conoce como un alud térmico. Esto generará una gran explosión similar a una supernova. Entonces el tamaño del Sol se irá reduciendo hasta convertirse en una estrella enana blanca. A partir de ese momento, unos miles de años más y se enfriará. Ya no tendrá energía. Será un planeta muerto como lo es hoy nuestro satélite, la Luna. Gaia, nuestro hogar. Gaia es la deidad que en la mitología griega personifica la Tierra. Es la madre ancestral de toda la vida y también es la madre y esposa de Urano, que personifica el cielo o el espacio. Todo es vida y cada átomo, hasta de polvo mineral, es una vida. Aunque está por encima de nuestra comprensión y percepción, la vida se halla en todas partes del universo.
como se halla también en el átomo. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida una, también decimos que ella penetra, más aún, que ella es la esencia de cada átomo de materia y que, por consiguiente, no solo tiene correspondencia con la materia, sino que posee también todas sus cualidades, de ahí que sea material, que sea la materia en sí. KH en Carta de los Mahatmas, la número 10. Dice Jinarajadasa en Fundamentos de la Teosofía, la vida crece en respuesta a los estímulos de fuera. La dormitante vida, sea del mineral, planta, animal u hombre, necesita para despertarse estímulos del mundo exterior. El calor, la tensión, la presión y otros agentes externos que accionan sobre la vida que dormita en un mineral lo despiertan para superiores posibilidades de organización. La vida necesita para su desarrollo impulso interno y estímulo del medio ambiente externo. Sin el golpeteo, la vida duerme. Solo con el estímulo y sin impulso interno, la forma no tiene vida. Un segundo principio que notar es que la vida se desarrolla construyendo y destruyendo. Poco importan a ella millares de muertes o destrucciones a cambio de una oportunidad para construir una forma más apta. La vida construye y destruye con prodigalidad, esforzándose siempre en confeccionarse el vestido cuyo ideal se le ha puesto delante. Las estancias de Xi'an o el libro de Xi'an nos dice, el rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma y la vida sobrevive al último átomo. A través de los rayos innumerables, el rayo de vida, el uno, parecido a un hilo que ensarta muchas cuentas. En la estancia 7, la nota 1 nos dice, la vida es antes y después del Manvantara. El hilo que ensarta muchas cuentas puede referirse a la reencarnación y las innumerables vidas por las que tenemos que pasar según la ley del karma. Sigamos. Fojat endurece y dispersa a los 7 hermanos, lo cual significa que la entidad eléctrica electriza, comunicándole la vida, y separa en átomos al material primordial o materia pregenética, siendo estos átomos el origen de toda vida y conciencia. Fojat como abstracción le llamamos la vida una. Como realidad objetiva y evidente, hablamos de una escala septenaria de manifestación que comienza en el peldaño superior con la causalidad una incognoscible y termina como mente y vida omnipresente, inmanente en cada átomo de materia. Doctrina secreta, y hay una nota, la 2, que dice, la vida es electricidad y está omnipresente en cada átomo de materia, al igual que la conciencia. En 1969, el investigador británico James Lovelock presentó al mundo la hipótesis Gaia. Esta hipótesis afirma que condiciones iniciales del clima terrestre hicieron posible el inicio de la vida. Con el tiempo, las mismas formas de vida fueron evolucionando para adaptarse al ambiente y al mismo tiempo fueron modificando esas condiciones que hicieron posible la diversidad que habita el planeta. Esta teoría fue posteriormente ampliada y completada con el nombre de endosimbiosis seriada por la bióloga evolucionista Lynn Margulis. La endosimbiosis explica los pasos de las células procariotas o células sin núcleo, a las que pertenecen los virus y bacterias, para convertirse en células eucariotas o células con núcleo, lo que permitió el surgimiento de formas de vida más y más complejas, hasta culminar con la especie humana. En imágenes anteriores vimos que tanto el señor Jinarajadasa como el señor Lovelock coinciden
en que para que la vida despertara en el planeta fueron necesarios estímulos externos. Los átomos y moléculas tienen un instructivo básico que se manifiesta como ley, la ley de polaridad. Esta ley les impulsa a unirse con otros átomos o moléculas con distinta polaridad, rechazando unirse con aquellos de su misma polaridad. Así van construyendo organismos que se especializan y al mismo tiempo forman otros organismos más complejos en una cadena jerárquica que abarca todas las escalas del universo. La vida tiene tres características básicas. La primera es el metabolismo, que es la capacidad de extraer energía del entorno para poder alimentarse. La segunda es la autorreplicación, o la capacidad de crear descendencia. Y la tercera es que necesita un vehículo o contenedor, que es un organismo que protege a las moléculas del exterior, un organismo que crea sus propios límites. El ambiente primario del planeta, de rocas, lava, tormentas eléctricas, meteoritos constantemente entrando en la atmósfera, fue agrupando los átomos que flotaban libremente en este medio enrarecido, formando compuestos de carbono e hidrógeno. Posteriormente, estos compuestos sirvieron de bloques de construcción, agrupándose por afinidades químicas con átomos de ácido sulfúrico, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Fueron construyendo moléculas cada vez más grandes, estimulados por este clima energizado del planeta. Entre todas estas moléculas, algunas se desarrollaron como proteínas, que son largas cadenas de aminoácidos. A la vez, otras grandes moléculas formadas de azúcares y ácidos se agruparon en largas cadenas de ARN, ADN y proteínas, que posteriormente evolucionaron para ser los primeros seres vivos del planeta. Estos mecanismos realmente la ciencia no ha podido especificar precisamente cómo fue que se fueron formando, pero esta es una idea general de cómo se fueron agrupando las moléculas para crear posteriormente las primeras formas de vida. La evolución de la biosfera se debe a un proceso llamado fotosíntesis oxigénica, y se cree que la cianobacteria fue el primer organismo en realizar la fotosíntesis y desechar el oxígeno a la atmósfera. Sin este escalón no hubiera sido posible el desarrollo de organismos más complejos que las bacterias. En el 1967, la bióloga evolucionista Lynn Margulis propone la teoría de la endosimbiosis seriada, estableciendo que la primera célula eucariota de la Tierra, las eucariotas son las células con núcleo, aquella célula de la que provenimos todos los animales y las plantas, se formó mediante la fusión de tres bacterias preexistentes completas, incluyendo los genes de cada una. Hace 3.500 millones de años, dos bacterias unicelulares iniciaron la colaboración entre ellas para poder sobrevivir en el agreste ambiente del planeta. Esta unión fue el inicio de la complejidad y diversidad de la vida. Las fusiones resultan en la aparición de seres nuevos y más complejos, y la definimos como la simbiosis de dos organismos, donde uno de ellos vive en el interior del otro. Un organismo ingiere a otro y si ninguno de los dos muere o es digerido a su vez, se establece la convivencia. Si esta convivencia beneficia a ambos organismos, se desarrolla la relación llamada endosimbiosis. En las sucesivas generaciones, ambos seres vivos se habrán especializado de tal modo que pierden la capacidad de vivir separados. A la derecha de la gráfica vemos unos dibujos mostrando el proceso de la endosimbiosis. La primera incorporación
fue el citoplasma, que es un líquido gelatinoso que alberga los distintos órganos de la célula, que se llaman o se les llama organulos y contribuyen al metabolismo celular. La segunda incorporación, la mitocondria o central de energía, le otorga autonomía a la célula. Podríamos decir que es como una batería autorrecargable. La tercera incorporación, que es la bacteria fotosintética, convierte el dióxido de carbono en energía química y libera oxígeno a la atmósfera. Esta última incorporación es la responsable del clima terrestre que permitió el desarrollo de organismos más complejos y la biodiversidad del planeta. Ahora recordemos la teoría de Darwin sobre la evolución. Un todos contra todos, una carrera para sobrevivir motivada por la competencia, sobrevivir dentro de su misma especie y una competencia para sobrevivir como especie siempre en contra de todas las demás. Un siglo después, la teoría de Margulis fue publicada y con el tiempo fue aceptada por el estamento científico de la época. La cooperación entre bacterias, contrario a la competencia entre ellas, fue el camino utilizado por la vida para poder construir organismos cada vez más complejos que son la base de la diversidad de especies en el planeta. La vida en nuestro planeta es posible gracias a dos fenómenos que son una rareza en el mundo de la química: el puente de hidrógeno y la catenación del carbono. Catenación es la capacidad de combinarse con otros átomos. El hidrógeno tiene un solo electrón en su primera capa, que es la más cercana al núcleo. Cuando se une con otros átomos adquiriendo otro electrón en su primera capa, esta cercanía con el núcleo le otorga una fortaleza extraordinaria a cualquier unión que utilice el hidrógeno como puente. En relación al carbono, sus propiedades químicas le permiten unirse con una gran cantidad de átomos distintos para formar moléculas enormes y complejas. El carbono es capaz de formar más compuestos químicos que el resto de los elementos de la tabla periódica juntos. El carbono es el único elemento que es capaz de abastecer a un organismo complejo de la diversidad química que necesita para existir. Por eso le llaman la base de la vida. El propósito del universo es la evolución de la vida y la conciencia. La vida surge como forma física que puede replicarse y multiplicarse con la molécula de ADN. Esta forma de espiral le permite enrollarse y proteger el material genético aislándolo del exterior. La forma también le permite archivar más información ocupando menos espacio. La escalera o espiral solo se abre cuando necesita replicarse y para la producción de proteínas. Estas son dos de las funciones más importantes del ADN. En la complejidad de esta molécula podemos visualizar la inteligencia oculta que creó este diseño para la evolución de todos los seres vivos, sin excepción. El ADN es una molécula formada por dos cadenas que contienen la información genética y hereditaria de todos los seres vivos. Es responsable del funcionamiento no solo de las células, sino de todo el organismo. Toda esta información está codificada en un alfabeto de 4 letras o bases nitrogenadas llamadas adenina, guanina, citosina y timina, que se organizan en secuencias llamadas genes. Los genes serán leídos y traducidos a proteínas por una cadena copiada del ADN llamada ARN o ácido ribonucleico, que son las cadenas encargadas de llevar a cabo las instrucciones que contiene el ADN. Esto a grandes rasgos es la mejor definición que podemos hacer del ácido desoxirribonucleico o ADN. El sistema climático de la Tierra. Los elementos que vemos en la gráfica
conforman el clima en la Tierra. ¿Qué es la biosfera? Es la franja donde la vida se manifiesta. Aproximadamente 10 kilómetros hacia arriba de la superficie y 10 kilómetros hacia abajo, tanto en los océanos como en la Tierra. La biosfera es la suma total de todos los ecosistemas, los sistemas que regulan el clima terrestre, permitiendo el desarrollo de la vida, son el Sol, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la criosfera. Estos sistemas se autorregulan manteniendo un equilibrio. Ningún sistema se mantiene estable si le quitan algún componente. Algunos de estos componentes son indispensables y no pueden reemplazarse. Si un componente enferma, los demás componentes del sistema buscarán cada uno los mecanismos para sobrevivir e intentarán entre todos salvar lo que quede del sistema. Sobrevivirán los microorganismos que más rápido se adapten y las especies que logren hacerlo. No visualizo la vida humana si falta alguno de los sistemas. Los sistemas colapsarán y la vida que conocemos será sustituida por esas especies que sean capaces de adaptarse a los cambios. El desequilibrio en el sistema completo hará desaparecer muchas especies que no lograrán adaptarse a los cambios del clima. Estas especies arrastrarán a otras. Si el sol se va todo. Si uno de los sistemas se afecta, impacta a los demás. Todos son importantes. Son el soporte de la vida en el planeta. Pero entre ellos se adaptarán, aunque ya no estaremos presentes para verlo y documentarlo. ¿Qué son los ecosistemas? El cuerpo humano es un ecosistema. La Tierra es un ecosistema, un gran ecosistema. Un ecosistema lo podemos definir como un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Es una compleja red de biodiversidad que conviven y se complementan unas a otras, creando un equilibrio que es más fuerte y resiliente en la medida en que la biodiversidad es mayor. Existen tres tipos de biodiversidad: diversidad de especies, diversidad genética y diversidad de ecosistemas. Desde hace muchos años, los ecólogos hablan de especies clave. Hipotéticamente, la desaparición de una de estas especies tendría un efecto muy grande en el resto de las especies. Una especie clave es la piedra central en un puente de piedra. La piedra que si se quita hace que todo el puente colapse. El concepto de límites planetarios fue propuesto en el 2009 por un grupo de 28 científicos de diferentes naciones. El objetivo de los científicos era definir un espacio de actuación seguro para el desarrollo humano, que pudiera servir para los gobiernos de todos los niveles, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y la comunidad científica, para monitorear el estado de salud del planeta y tomar decisiones al respecto. Describieron 9 límites que consideraron críticos para la supervivencia de la vida. De estos 9, hemos sobrepasado 2, que son los químicos usados en agricultura, que contaminan nuestros acuíferos y atmósfera, y el otro es la pérdida de biodiversidad, que nos arrastra a la 6ª extinción masiva, con consecuencias impredecibles. Entre ellas incluyen la proliferación de los virus zoonóticos o virus de origen animal. Otros 2 de esos límites que están en la zona de incertidumbre
son los cambios en el uso de la tierra y los indicadores del cambio climático. De 9,4 es un indicador de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Creemos que todavía hay tiempo para evitar un colapso irreversible, pero dependerá de la participación de cada uno de nosotros en los cambios de estilo de vida que tenemos que realizar. Vamos a resumir. La vida es antes y después de la manifestación. La vida es la esencia de cada átomo de materia. Todo es vida. La vida necesita para su desarrollo impulso interno y estímulo del medio ambiente externo. La vida surgió en el planeta por condiciones iniciales del clima terrestre hace 3.500 millones de años. Luego, estas mismas formas de vida primarias evolucionaron por la cooperación y colaboración entre ellas, y al mismo tiempo fueron modificando el clima, permitiendo el desarrollo de formas más complejas hasta llegar al hombre. El modelo actual de competir entre todos no es natural ni es justo. Las sociedades deberán transitar hacia modelos de cooperación donde todos ganen. Hemos tenido varias extinciones masivas por causas naturales, pero por primera vez en la historia del planeta asistimos a una sexta extinción masiva, esta vez causada por actividades humanas. Las consecuencias no pueden calcularse. Es posible que todavía estemos a tiempo de frenarla, pero tenemos que hacer cambios drásticos en nuestros estilos de vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar de hábitos? Esta foto fue tomada por la nave Voyager 1 en el 1990, mientras navegaba lejos de la Tierra, a más de 4.000 millones de millas de distancia. Habiendo completado su misión principal, la Voyager en ese momento estaba saliendo del sistema solar. Control Terrestre emitió una orden para que la nave espacial lejana diera la vuelta y mirando hacia atrás tomara fotos de cada uno de los planetas que había visitado. Desde la gran distancia de la Voyager, la Tierra fue capturada como un punto de luz infinitesimal entre las dos marcas de verificación blancas, en realidad más pequeño que un solo píxel de la foto. Carl Sagan, el científico, al ver esta foto, describió el memorable momento. Un pálido punto azul. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él, todos los que conoces, todos los seres que han vivido, vivieron sus vidas. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada pareja joven, enamorado, cada niño esperanzado, cada padre y madre, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió allí en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. Carl Sagan. Muchas gracias.